Hola, hola mis hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestros análisis de los textos más polémicos respecto a las mujeres. Antes que nada, dejar en claro que yo no soy ningún liberal teológico. Yo me considero reformado. De hecho, yo creo ser conscientemente reformado. Soy cristiano reformado, reconstruccionista, creo absolutamente en la infalibilidad de las escrituras, eh, creo en la Santísima Trinidad, creo que la salvación es solo por la gracia, creo que la santidad, el único camino de la santidad es el obedecer la ley, palabra de Dios. eh, no creo que la ley haya sido desechada, no vamos a perseverar en el pecado, y la definición del pecado es quebrantar la ley, lo dice primera de Juan capítulo 3 versículo 4 si mal no recuerdo, ¿no? Siempre lo confundo con el versículo 12 pero creo que es el 4. Y, y creo ser, a menos que alguien me demuestre lo contrario, sostengo el cristianismo y la fe ortodoxa, ¿no? Creo en los credos católicos, los verdaderos credos católicos, no las confesiones reformadas, que son documentos muy buenos, son documentos excelentes, pero no son infalibles. De hecho, los credos católicos tampoco son infalibles, pero tienen la doctrina fundamental que puede ser retocada, puede ser reformada en virtud de que el argumento demuestre con las escrituras que está equivocado el credo, ¿no? Hay algunos puntos que en los credos podrían ser retocados, pero en la base fundamental, pues los credos católicos, el credo de Calcedonia, todos los credos, el credo de Atanasio, los credos católicos que se consideran católicos, son bíblicos, no son infalibles, pueden ser juzgados, pueden ser analizados, ¿verdad? Y criticados, no así la escritura. Eso es otra cosa, la escritura es infalible. Y en virtud de que yo soy de fe reformada, cristiano reformado, ¿no? En virtud de aquello, tengo el lema reformado, de cristiano siempre reformándose, ¿no? El lema de la sola escritura, y por tanto no pongo jamás nunca una autoridad por encima de las escrituras, sino que todas las autoridades que son delegadas por las escrituras, por el Espíritu Santo, ¿no? Que encuentran su fundamento, esas autoridades externas, ¿no? Encuentran sus fundamentos en las escrituras y por tanto deben ser juzgadas. No pueden ser así aquí como que hagan lo que quieran. Y en virtud de aquello, yo reconozco que yo creía que la mujer no debía tener, no debía ser pastora, no debía ser maestra, pero hay muchas contradicciones, demasiadas, abismales. Son contradicciones terribles, o sea, que llegan a ser groseras, al sostener que la mujer no puede enseñar, o que la mujer no puede ser pastora, o que la mujer no puede tener autoridad en la iglesia. Esto viene de la visión pietista o de la visión esta visión de los dos reinos que divide lo espiritual del mundo. Es la única manera de sostener esta esquizofrenia, de declarar que la mujer no puede enseñar al hombre y que la mujer no puede pastorear. Ya hemos hablado de lo que significa ser el concepto de pastor, el concepto de obispo, el concepto de diácono, que no son jerarquías, no son poderes. Un pastor no tiene derecho a ejercer dominio, de hecho es todo lo contrario. El pastor es el siervo, ¿no? Es un siervo, es un dulos, ¿no? Sobre todo, primero que nada, de Dios, y está para servir a los hermanos, no para servidumbre de los hermanos, no es para que los hermanos se enseñoreen del pastor, tampoco caigamos en esa tontera, que no lo he dicho nunca, ¿no? Pero el principio es el servicio, ¿no? La única manera de sostener esta tontera, porque es una tontera, de creer que la mujer no puede enseñar al hombre, es dividir el mundo en una especie de maniqueísmo y de dualismo griego, en el que la iglesia es lo espiritual, lo cristiano, y el mundo ya ahí ya no corre la misma lógica. Es la única manera de caer en este absurdo, porque si un cristiano reformado o la denominación que sea, católico, romano, el que sea, llega a decir que la mujer no puede enseñar con autoridad, ¿no? Y con autoridad quiere decir una autoridad delegada, no con un dominio, porque nadie tiene derecho a enseñar con dominio a otro hombre adulto y, digamos,
maduro. Nadie tiene derecho a enseñar con dominación, con dominio. No, sino que enseñar con autoridad, como un profesor a un alumno, ¿verdad? Puede enseñar. Yo me pregunto, ¿cómo lo hacen estos hombres cuando, no sé, en su trabajo, si tienen una jefa? Ahí sí hay una, digamos, un orden jerárquico, y ahí sí la jefa puede ordenarle, ¿no? Al cristiano. Yo me pregunto, ¿qué hay en su mente? ¿Qué piensa? ¿Y qué pensará ese cristiano que si va a la universidad, ¿no? Tiene una profesora que le enseña. La única manera de solventar esta contradicción, ¿no? Esta obvia, se me va la palabra que quiero usar, ¿no? Esto que aquí hay, no recuerdo la palabra en estos momentos, yo me la sé, pero no me sale. Pero esta disforia, ¿no? Podría ser también, eh, la única manera de solucionar eso es inventarse ideologías o visiones de lo dialécticas, de dividir el mundo en dos. Lo espiritual en la iglesia no puede ser, pero en el mundo sí. La escritura no hace esa distinción. No hay en la escritura tal distinción. Eso está en las mentes de los hombres. Nosotros somos escriturales, nosotros somos cristianos y si nos decimos reformados, tenemos el lema de la sola escritura, tenemos el lema de que solo la escritura es la que gobierna y es el principio de todo el orden humano y es la juez de todas las cosas. Es el Espíritu Santo hablando, es Cristo, Dios Padre hablando. En ese sentido, porque algunos ya me han acusado de que ya pronto yo voy a decir que no creo en la Trinidad y tonteras así. No, un cristiano constantemente debe someterse a la palabra de Dios y debe estar reformándose. Es un principio cristiano y sobre todo un principio reformado. Si tú te dices reformado, vas a encontrar en mi ejemplo, muy a pesar, con muchos problemas, muchos pecados, muchas torpezas, pero vas a encontrar en mi ejemplo, de cómo yo cambié de opinión en esto, a un verdadero reformado, a un verdadero reformado. Y no lo digo lo puedo decir con un orgullo, por supuesto, pues un orgullo en términos piadoso y bíblico, de que sí me someto fielmente a esto, pero tampoco lo quiero decir con un orgullo como de superior, porque no soy superior a nadie, ni siquiera soy superior a los evangélicos, tampoco lo soy, ¿no? A pesar de mí, que el Señor me tiene en su gracia, no como un evangélico, a pesar de mí, y soy muy consciente de ello, créanme, soy muy consciente de ello, porque yo también fui evangélico, ¿no? Entonces entiendo que todos podemos caer en esto. Bueno, luego de esta introducción larga, vamos a revisar el texto de 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Que se manda a callar a la mujer. ¿No? La mujer calle y punto. Y si tiene algo que preguntar, que lo hable en la casa con su esposo y que se someta. Se deje de huevonar. No, no es así. No, no, así no. Vamos antes de leer el texto de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35, si mal no recuerdo, primero hay que darle un contexto a la cosa, ¿verdad? Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, más que pregunta, darnos a entender, ¿no? Algo importante, que hay que ser, si hacemos un exégesis y si hacemos hermenéutica, interpretación, ¿no? Hermenéutica, bueno, la hermenéutica, todos tienen un tipo de hermenéutica, de hecho hay un montón de libros, yo tengo varios libros de hermenéutica y todos se contradicen unos con otros. Está la hermenéutica dispensacionalista, está la hermenéutica bautista, la hermenéutica presbiteriana reformada, se inventan una hermenéutica. Ahora, eso no quiere decir que hay que rechazar la hermenéutica, hay que tener una hermenéutica, pero hay que darle ciencia y objetividad, ¿no? Hay que darle objetividad y, por supuesto, la hermenéutica que más fiel quiera ser a la escritura es la que va a lograr mejor su acometido, su fin, ¿no? En ese sentido. Y entonces hay que aplicar una hermenéutica y una exégesis que aísla un texto de su contenido literario inmediato, por decirlo así, capítulo 14, aislarlo de toda la carta de 1 Corintios, ¿no? Que vamos a leer, o aislarlo incluso del Nuevo Testamento, o aislarlo más
ampliamente de todas las escrituras, es un error. Es un error que condena al fracaso interpretativo del exégeta. Tú no puedes interpretar un texto aislado. Esa es una realidad y ahí que se tiene que meter la hermenéutica en ese sentido. Así que lo primero que tenemos que asumir, porque parece que yo voy a apuntar que si la interpretación que le ha dado la Iglesia en términos generales hasta el día de hoy, los que se hacen llamar ortodoxos, reformados, fieles a las escrituras, le han dado a las escrituras hasta ahora, si es cierto, estaríamos asumiendo que en el apóstol Pablo hay contradicciones lógicas. Y lo voy a demostrar. Si nosotros asumimos que el apóstol Pablo está prohibiéndole a la mujer hablar en la iglesia, que se calle, que no hable, si asumimos eso, entonces estamos diciendo que el apóstol Pablo, en toda su argumentación en la carta de 1 Corintios, tiene una contradicción lógica terrible, grosera, grosera, no es pequeña, es grosera. Yo, como expliqué en un principio, creo en la infalibilidad de las escrituras, que las escrituras son inerrantes. Y por tanto, yo declaro que no hay contradicción lógica en Pablo, que al escribir 1 Corintios, la confesión cristiana, ¿no? Fundamental, básica, ortodoxa, es que fue guiado por el Espíritu Santo de manera infalible para que de tal manera, de una manera poderosa, misteriosa, que va más allá de nuestro entendimiento, llevó al apóstol Pablo con toda su personalidad, con toda su mente, su cultura, el lenguaje que usaba, etcétera, ¿no? Su subjetividad incluso, con todo eso el Espíritu Santo lo guió en su providencia, como es Dios, ¿verdad? En su providencia y predestinación, de tal manera que el apóstol Pablo lo que escribió en la carta a 1 Corintios es exactamente lo que Dios, el Espíritu Santo, quería que se escribiera de forma que fuese la escritura santa, inspirada por Dios nuestro Señor, ¿no? Esa es la doctrina fundamental cristiana ortodoxa, ¿no? Entonces, viendo eso, no hay contradicción lógica en lo que Pablo escribe. La contradicción reside en la mente del exégeta perezoso, en la mente del mal exégeta, el malo, el torpe, que yo puedo haber sido. Y la mayoría lo hemos sido cuando tomamos un texto y lo interpretamos así ligeramente, ¿no? Y en eso han caído una montonera de gente, una montonera de grandes intérpretes de las escrituras, grandes hermanos, ¿no? Podrá haber caído Calvino, podrá haber caído Lutero, ¿verdad? Y da lo mismo que caigan. Si son humanos, son falibles, pueden caer. Y por tanto, hay que seguir juzgando, que es algo que el apóstol Pablo también llama en este pasaje en 1 Corintios 14, de juzgar las profecías, ¿no? Y hay que ser como los bereanos, ir y revisar si lo que dicen, ¿no? Es cierto. Calvino, Lutero, el Papa Bergoglio, si lo quieren añadir, ¿no? Cash Luna, el que sea, ¿no? Hay que juzgarlo, no hay solo que juzgar al del otro bando que a mí me dijeron que está equivocado. O sea, no hay que desechar, mejor dicho, meramente desecharlo al del otro bando porque mi pastorazo, mi obispazo, mi denominación me dice que él es de otra denominación y por tanto está equivocado. Si no se juzga cristianamente, se juzga escuchando. Habíamos en el video anterior visto una palabra griega, que era la que el apóstol Pablo decía a las mujeres, les ordenaba, que era la palabra gesiquia o gesigia, más que gesiquia, porque en el griego se debería pronunciar como gia, gesigia. Bueno, no sé si se pronuncia así, porque en realidad el griego koineno ya no se habla, así que nadie sabe más o menos cómo se interpreta, o sea, cómo se habla, cómo se pronuncia. Y esa palabra, como tenía aquí yo les había yo hablado de ella, la palabra jesiquia, que es un sustantivo y era lo que le ordenaba el apóstol Pablo a las mujeres, era la idea de tener una quietud, una tranquilidad, un sosiego, que según Danker, el gran diccionario, el léxico que yo uso, yo creo que es el mejor que hay en griego hasta este momento, según mi criterio, que no es muy confiable. eh, Danker define en su segunda acepción, que es la que él mismo cree que es la que se ocupa en primera de Timoteo, capítulo 2,
que es el estado de decir nada o muy poco, silencio. En esta acepción se agrupan los pasajes de Primera Timoteo capítulo 2 versículo 11. Y la idea de dar espacio, de escuchar atentamente, de dejar de hablar para dar una escucha deferente, tener deferencia, que es la idea de respeto y te escucho. A ver, dime, quiero entender lo que me estás diciendo. Esa es la idea, ¿no? Y nosotros debemos tener esa deferencia de todos, de aún de los herejes, para poder entender su herejía y condenarla luego. Pero si yo no entiendo su herejía, no tengo la deferencia de escuchar y entender cómo voy a juzgar su herejía. Es lo mismo que todos cometen contra mí. Y no me quiero victimizar aquí y ser el centro, pero es una realidad que está pasando, de que los cristianos nos están juzgando con justicia. Llegan y me juzgan sin entender siquiera lo que están diciendo. Si alguien les preguntara, oye, ¿y qué es cuáles son los argumentos y cuáles son las evidencias, las razones que ha presentado Yusef? No, es que es un rebelde, es un anarquista. Y ahí se quedan, no entienden lo que estoy diciendo, nunca han tenido la deferencia, lo que sería gesigia, ¿no? De escuchar y entender lo que estoy diciendo. Yo entiendo que no tengan que escucharme, eso puede ser, pero si no me quieren escuchar, entonces no digan nada. Pero si van a juzgar y van a decir que yo soy hereje o que yo ando, como andan algunos diciendo, que ya soy un liberal teológico, que ya creo cualquier tontera, bueno, al menos tengan la deferencia de entender qué es lo que estoy diciendo, que eso es juzgar con justicia. De lo contrario, se están comportando como los fariseos, ¿no? A los cuales Jesucristo denunció diciendo que les dijo juzgar con justo juicio. Les apeló, le- les dijo, juzguen con justo juicio, porque ellos no estaban juzgando con justo juicio. Ellos estaban simplemente queriendo condenarlo sin escuchar a Cristo, sin ver las evidencias. Esa es la gran realidad de esto, ¿no? Y por tanto, como decíamos ya, que el apóstol Pablo no hay contradicción en lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 con lo que dice en 1 Corintios capítulo 11 versículos 4 y 5, ¿no? No hay tensión en nuestra interpretación de 1 Corintios 14 con 1 Corintios 11, que lo vamos a estar viendo. Si Pablo acaba de regular cómo las mujeres deben orar y profetizar públicamente en 1 Corintios 11, versículos 4 y 5, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, es un absurdo lógico y gramatical asumir que en el capítulo 14 está prohibiendo la mera vocalización de las mujeres en absoluto. Es una ridiculez. Y no darse cuenta de esto denota que el exégeta es un pobre exégeta. Da lo mismo que tenga títulos en griego, títulos de teología, lo que sea. La titulitis hace daño. Yo podría mostrar muchos títulos que tengo, los tengo ahí guardados, me importa un pepino, ¿no? Lo importante es el conocimiento y cómo se aplica ese conocimiento, ni siquiera es el conocimiento que tienes, porque si no sabes, si sabes repetir nada más, eso no es conocimiento en realidad, eso es memorización. Conocimiento es algo más profundo, se involucra con la sabiduría, con el saber cómo aplicar, cómo andar con esas verdades o ese conocimiento o esa información que tienes, que eso sería la sabiduría, ¿no? No la mera información. ¿Mm? Eh, Vamos a ver entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos... 1 Corintios capítulo 11, versículo... Este video va a ser más o menos largo, así que los advierto. Ustedes tengan, si quieren escuchar a un simple servidor, lo harán, ¿no? Pero esto es importante tomarnos el tiempo para poder señalar todo, porque, o sea, tocar los máximos temas posibles que se tienen que tocar, porque aquí la mezcla de torceduras, de cosas son muy grandes, entonces es como cuando uno tenía esos antiguos audífonos de cable, ahora son todos con inalámbricos, bueno, yo sigo teniendo de cable. Eh, Se te enrollan todo y tienes que separarlo, el trabajo que tienes que darte, bueno, ese es el trabajo que hay que darnos acá. Versículo 2 del capítulo 11, 1 Corintios, dice: Os alabo, hermanos,
porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, dice el apóstol Pablo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a ver qué está queriendo decir el apóstol Pablo. Y esto es importante que lo dejemos bien en claro, porque eh, el error que se interpreta, la forma en la que se entiende este texto, es el error que va a contaminar la interpretación en la relación entre el hombre y la mujer. ¿Ya? Ser cabeza no implica jerarquía en este texto. ¿Qué entendemos por jerarquía? Entendemos una condición de poder, de gobierno sagrado, ¿no? Y poder, de dominación, ¿no? De dominar, y sagrado, esto es que no se puede cuestionar, sobre el dominado, ¿no? Sobre el dominado. Esa es la idea de la, de la dominación, o sea, perdón, de la jerarquía que queremos aquí establecer. Fijémonos una cosa. Miren, aquí tengo varios textos. Ser cabeza no implica jerarquía, ya lo hemos dicho. El sentido de cabeza, lo que se entiende por cabeza, es el de responsabilidad, fundamentalmente. Responsabilidad. Ser cabeza de algo es ser responsable de aquello y por tanto implica una acción de gobierno delegado, no jerárquico, delegado, de actuar, ¿no? Y de gobernar, pero por responsabilidad, por servicio, por un principio que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Miren, tengo aquí los versículos, pero quiero ir leyéndolos, ¿no? Para que quede clarito. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, claro, pero su sangre demandaré de tu mano. Este es un principio de responsabilidad que está en todas las escrituras. Van a decir, ¿y qué tiene que ver este texto con, con lo que estamos hablando de cabeza? Por eso les dije, esto requiere tiempo para sopesar, para entender, ¿ya? Ezequiel capítulo 3, versículo 18, ya lo vimos, que si yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, o sea, que la ley dice, condenado el que pecare, y yo conozco la ley, y yo veo al pecador y no le advierto, y el pecador muere, ¿no? Lo que está diciendo aquí, yo voy a ser responsable también. Dice que el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Mm? Ojo ahí. Ezequiel capítulo 3, versículo 20, el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano, está diciendo Dios al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Voy a poner pausa porque me están llamando, es importante al parecer. Ya, ahora retomo. Tuve una llamada de urgencia, estuvimos como una hora hablando, así que voy a tratar de retomar todo lo que veníamos diciendo. Estábamos, si mal no recuerdo, viendo los versículos eh, de Ezequiel, ¿no? Estábamos viendo lo de la cabeza, qué significa en las escrituras el concepto de cabeza. Esa era la idea, ¿no? Porque estamos leyendo Primera de Corintios capítulo 11 versículos 2 y 3 y estábamos viendo, estoy rebobinando acá, viendo el qué significa el que Cristo sea
eh, perdón, que el hombre sea cabeza de la mujer, ¿no? Que Cristo sea la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Queremos entender cuál es el concepto de cabeza, qué es lo que quiere decir, ¿no? Y estábamos viendo que el concepto denota servicio, un servicio y una especie de gobierno, pero de un gobierno delegado que busca servir al prójimo. Esa es como la idea. Y estábamos revisando dos textos que pareciera que no tenían nada que ver, el texto de Ezequiel capítulo 3 versículo 18 y el versículo 20. Y también el texto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, que dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada, hiriere a él, a alguno, perdón, de él, a alguno, este este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, ¿no? El atalaya es responsable en ese sentido. Aquí hay un principio que habíamos dicho que abarca todas las escrituras, o sea que este principio está en todas las escrituras, que es el principio de responsabilidad y el que está por encima, no en sentido jerárquico, sino el que tiene la responsabilidad del otro, es responsable de si esa persona le pasa algo. El versículo 8 del mismo capítulo 33 de Ezequiel dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es el mismo principio de responsabilidad, ¿no? Y uno dirá, no, pero es que a ver, no, esto no tiene nada que ver. Veamos Hechos capítulo 18, versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. El apóstol Pablo aquí estaba predicando a los judíos y los judíos se le opusieron y blasfemaron, ¿no? Y el apóstol Pablo se sacudió los vestidos, sacudió el polvo de los pies, por decirlo así también, que es otra figura, ¿no? Y les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza y ya no sobre la cabeza del apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol era cabeza de los judíos en el sentido de responsabilidad sobre ellos. Él tenía un mensaje que entregarle y él se liberó, ¿no? Él ya no, la sangre ya no estaba en las manos de el apóstol Pablo. Ahora estaba en sus propias manos, siguiendo el principio que hemos leído de Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y el versículo 20, y Ezequiel capítulo 33, versículo 6 y el versículo 8. También podríamos ver este principio, ¿no? En Levíticos capítulo 20, versículo 16, en la ley, ¿verdad? En el Pentateuco, que dice, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente. Tu sangre será sobre ellos, o sea, sobre la mujer y sobre el animal. No tendrás responsabilidad tú si, digamos, se ejecuta. Obviamente, en un procedimiento legal que se compruebe que es cierto, ¿no? El hecho. Y por tanto, en la ejecución eh, no sería un homicidio, no sería un asesinato, sino que la sangre quedaría bajo la responsabilidad de la propia mujer que se merece tal cosa, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 16, y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. O sea que lo que iba a hacer David, ordenar que matasen al que traía las noticias, ¿no? De que era el armero, el escudero de Saúl, me parece, eh, él mismo confesó que lo había matado. Así que había asesinado a Saúl. Y por tanto, él mismo testiguó contra él y por tanto no iba a ser homicidio el que lo matasen, sino que una ejecución justa debido a ser un asesino. Primera de Reyes, capítulo 2 versículo 37, también tiene lo mismo, tiene el mismo principio. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares
el torrente de Cedrón, sin duda moriréis y tu sangre será sobre tu cabeza, ya no es responsabilidad de otro, está actuando aquí como atalaya el que está diciendo este mensaje. Ahí pueden ir a ese texto para ver el contexto, para no tardarme más en las explicaciones. Entonces, todo esto tiene el principio de la cabeza de ser responsable y de gobernar, sí, de gobernar, pero con un sentido de servicio. Y fijémonos que no es un sentido de jerarquía, porque aquí hay algo delicado, ¿no? No implica jerarquía esto, porque si implicara jerarquía, estaríamos yendo en contra de la doctrina fundamental de la Trinidad, que cada persona de la Trinidad es Dios exhaustivamente en sí mismo, ¿no? Y no es inferior. Cristo a Dios Padre, ni el Espíritu Santo a Cristo. ¿No? No hay ninguna de las personas de la Santa Trinidad es inferior a la otra, no hay una jerarquía en la divinidad. Y por tanto, llegar a decir que ser cabeza, que el hombre sea cabeza de la mujer, implica una jerarquía, implicaría decir que Dios, cuando se dice que Dios es la cabeza de Cristo, implicaría decir que Dios Padre es cabeza de Cristo. O sea, tiene una jerarquía por sobre Cristo. Y ese es un error, sino que hay una economía en la que Dios Padre es primero, Dios Hijo es segundo y Dios Espíritu Santo es tercero. Pero eso no implica una jerarquía, no implica que haya digamos, una inferioridad ontológica entre las personas. Lo mismo pasa con el hombre y la mujer. Por eso es que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Obviamente todo en sentido de gobierno, Cristo es nuestra cabeza, Él es el que nos sirvió, nos salvó, también sobre todo a la mujer, obviamente, y al hombre, pero es un representante legal ante Dios Padre, ¿no? Y nosotros como hombres somos representantes ante Dios de nuestras mujeres, nuestra esposa o si tenemos hija, en términos legales. Pero en términos de lo que hemos leído, de los principios que hemos extraído de Ezequiel, de los textos que leímos anteriormente, ¿no? La idea de la representatividad en el sentido de responsabilidad y de gobierno de servicio. ¿Se entiende? No implica una jerarquía, ¿no? Entonces aquí no hay que empezar con la idea de que esto es en un orden jerárquico. No, no es un orden jerárquico, ¿no? Por tanto, ahora se puede entender, ¿no? En ese sentido, que el apóstol Pablo aquí no está hablando de jerarquía. De hecho, en el Nuevo Testamento no existe el concepto de jerarquía, no está planteado, no está ni siquiera planteado la idea de jerarquía. De hecho, la palabra en griego no existe en el Nuevo Testamento. La palabra griega jerarquía no existe. No está inventada, no está en el Nuevo Testamento. Usted lo puede buscar y no va a encontrar la palabra misma jerarquía, ni siquiera el concepto de jerarquía, ¿no? Eh, la palabra jerarquía no aparece, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento y no existía el concepto en los días de los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Esta palabra es un neologismo posterior, acuñado o popularizado, no se sabe bien si lo inventó o lo popularizó en los siglos V y VI después de Cristo, o sea, 5 siglos al menos después de Cristo, por el místico neoplatónico pseudo Dionisio Areopagita. No Dionisio Areopagita, el que se dice que fue discípulo del apóstol Juan. No, es el pseudo, el falso Dionisio Areopagita en sus tratados de Coelestis Hierarquia, la jerarquía celeste, en un tratado que tenía, ahí lo hizo famoso, ¿no? Es de ese falso Dionisio que la iglesia obtuvo el concepto de digamos, de jerarquía, pero no de las escrituras. Es del falso Dionisio que se obtuvo esa idea de jerarquía, ¿no? El Nuevo Testamento utiliza conceptos radicalmente diferentes. Cuando habla de orden organizativo, no usa jerarquía, utiliza la palabra taxis en el griego, que es disposición, orden funcional, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, ¿sí? Que no implica superioridad ontológica. Cuando habla de autoridad, habla de una autoridad delegada en el Nuevo Testamento.
y usa la palabra griega exousia, perdón, exousia, ahí está, que es una jurisdicción contingente y estrictamente limitada por la palabra ley de Dios, nunca una especie de arqué, de principio inherente e infalible en el hombre. No existe el concepto de jerarquía en el Nuevo Testamento y mucho menos un reconocimiento de que el hombre pueda tener una jerarquía en el Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue súper claro, fue clarísimo. Hay una incompatibilidad absoluta de la jerarquía, ¿no? Del concepto de jerarquía en el cristianismo. No puede ser compatible con el cristianismo el concepto de jerarquía. Y eso fue explicitado, de forma explícita, establecido por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 20, versículos 25 al 26, el Señor establece una antítesis absoluta entre el modelo de las naciones paganas, incluido Roma, ¿no? Incluido también Israel con los reyes, ¿no? Y el reino de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, sabéis que los gobernantes, arcón, ¿no? Es la palabra en griego que usa, de las naciones se enseñorean, usa la palabra en griego katakirieuo, de ellas, o sea, los gobernantes, los arcontes, se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad sobre las naciones, ¿no? O sea, dominio. Más entre vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, les dice a los apóstoles, ¿no? Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Usa la palabra diáconos en el griego. Cristo, en este sentido, Cristo deconstruye el poder coercitivo de la jerarquía secular humanista. La lógica del reino no es el dominio, no es la palabra katakirieuo, no es el dominio, sino el servicio, diaconía. Así que borrémonos del análisis exegético que vayamos a hacer, borrémonos de nuestra mente la idea de jerarquía. No hay jerarquía entre los hombres. El apóstol Pablo la niega en Gálatas capítulo 3, cuando dice que ya no hay eh, griego ni judío, o judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay hombre ni mujer. Se niega el concepto en el Nuevo Testamento de jerarquía. Así que si queremos hacer una exégesis correcta, bíblica, reformada, protestante, de sola escritura, debemos empezar eliminando de nuestra mente, en nuestra exégesis, la idea de jerarquía. No la podemos imponer en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya quedando claro esa base, vamos a leer los siguientes versículos de 1 Corintios 11. Dice, eh, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, o sea, su responsabilidad y su gobierno. Esa es la idea, su responsabilidad y gobierno. Y entendiéndolo, tal como Cristo le enseñó al apóstol Pablo y nos enseña a nosotros en el Evangelio, que el gobierno es el servidor de todos, el diácono, el servidor de todos. Esa es la idea, como Cristo se dio ejemplo a sí mismo, como yo mismo me doy de ejemplo, fue Cristo cuando dio este principio. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, o sea, afrenta su gobierno, su servicio, su diaconía, entendiéndolo tal como lo hemos establecido ya, ¿no? Hemos establecido los términos. Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La idea es que afrenta a su gobierno, que sería el de el esposo, su representante, su servidor, su diácono. Entendamos, quitémonos la lógica de jerarquía, no es que el hombre está por encima de la mujer, sino que está eh, la mujer, cuando, ojo aquí, cuando ora o profetiza en público, en la iglesia, en la asamblea, que de eso está hablando el apóstol Pablo, eh, cuando lo hace en público, de forma descubierta, con el pelo corto y sin el velo, está
haciendo de forma gratuita algo que no debería hacer. Colocarse como si ella no tuviera a alguien que le representa ante Dios, su marido o su padre, si es que es una hija no casada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y fijémonos en la palabra, una palabra bien interesante, que es la palabra profetizar, ¿no? La palabra profetizar es un verbo que está usando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Un verbo de presente indicativo, primera persona del singular. Y su etimología, que es la palabra profeteu, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, que está usando el apóstol Pablo, es profeteuo, esa es la palabra. Y esta se deriva del sustantivo cognado profeta, profetes en griego, ¿no? Que se traduce por profeta, ¿m? Compuesto por el prefijo pro, la palabra pro, que es delante de o en lugar de, y la raíz del verbo femi, hablar, decir. Etimológicamente designa a quien habla en nombre de otro, actuando como su portavoz. La mujer, cuando habla en nombre de Dios, exponiendo la palabra de Dios, haciendo exposición de la palabra de Dios, lo debe hacer como el apóstol Pablo dice que debería hacerse, con señal de que ella está sometida a su padre o a su esposo, como dice, digamos, como dicta la ley, refiriéndose al orden de la creación, ¿no? Que Dios primero creó al hombre y luego creó a la mujer a partir del hombre, pero Dios le entregó la responsabilidad al hombre, y entiéndase, no como jerarquía, por favor, que Dios le entregó la responsabilidad al hombre de cuidar a la mujer, no porque la mujer sea inferior, no porque la mujer sea incapaz, no porque la mujer no tenga una capacidad cognitiva como la tiene el hombre, no, la tiene de la misma manera, ¿no? Tiene la misma capacidad, eso está comprobado. Hay doctoras, mujeres muy capaces, mujeres muy capaces en todas las áreas. La única diferencia que puede haber en fuerza muscular, ¿no? Pero si una mujer se lo propone, podría ser tan fuerte como un hombre, ¿no? Si hace ejercicio y todo el tema, no, que, no metiéndose anabólico, ¿no? Pero puede ser tan fuerte como un hombre, ¿no? No como todos los hombres, pero sí puede ser tan fuerte como un hombre promedio, en ese sentido, ¿no? Y hacer la diferencia por fuerza bruta es una ridiculez si queremos hacer una diferencia ontológica en ese sentido. Me parecería tonto, ¿no? Decir que es superior porque es más fuerte. Parece una brutalidad en creer que por la fuerza te da una superioridad ontológica o jerárquica. Es una estupidez, eso es, ya dejémoselo a los paganos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mujer tiene la capacidad de profetizar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de exponer la palabra de Dios, ¿no? Como dice aquí, designa a quien habla en nombre de otro. Vamos al léxico, que es el diccionario que yo uso, el BDAG, un gran diccionario que es el de Danker, se le llama también, diccionario, el léxico de Danker, eh, que nos da algunas definiciones bien interesantes. Eh, Acá, acepciones, algunas acepciones de esta palabra. Danker estructura el campo semántico de este verbo en tres acepciones precisas, ¿no? Señala que el sentido primario en el mundo grecorromano es servir como intérprete de la voluntad o propósito divino. Vuelvo a decir, servir como intérprete de la voluntad o propósito divino. Y recalca de manera crítica. La, dice futurity may or may not be indicated. O sea, traduciéndolo, literalmente, la futuridad del inglés, la futuridad puede o no estar indicada. ¿Qué quiere decir? Que la profecía no, o sea, además de incluir eventos futuros, o sea, profetizar cosas que van a pasar en el futuro, puede estar incluido o no, pero no es necesario que esté en la profecía. ¿Se entiende? Lo está aclarando el mismo Danker. ¿Sí? No soy meramente yo. Yo ya lo sabía de antes, pero para que sepan que hay fundamento, ¿no? Danker es una autoridad en ese sentido. La primera sección, proclamar una revelación inspirada, profetizar.
¿no? Es proclamar una revelación inspirada, profetizar, ¿no? Usado de manera absoluta para referirse el acto extático o inspirado de comunicar un mensaje divino. En Mateo capítulo 7 versículo 22, en tu nombre profetizaremos, en Hechos capítulo 2 versículo 17, capítulo 19 versículo 6, capítulo 21 versículo 9, Primera de Corintios capítulo 11 y 4, que está hablando acá, asociado a esto, a orar también, ¿no? Entre otros varios capítulos o sea, varios textos que hay, ¿no? Se usa también para referirse a declaraciones de la escritura en la literatura patrística. Bernabé, por ejemplo, en la epístola de Bernabé, capítulo 9, versículo 2. El pastor de Hermas, también, en Visiones 2, 3 y 4. Nuevamente, se usa también para referirse a declaraciones de la escritura en la literatura patrística, como dice la profecía, ¿no? También. ¿Mm? La segunda acepción, decir acerca de algo que esté oculto a la vista, decir, revelar, ¿no? Esa es lo que no está aquí usada en esta acepción, ¿no? Eh, Usado específicamente en contexto, esta acepción está usada específicamente en contextos de clarividencia o conocimiento sobrenatural del presente, no del futuro, y no está siendo usada en este pasaje de Primera de Corintios 11, sino que está siendo usada, me parece, la primera acepción, ¿ya? La tercera acepción es la de predecir algo que yace en el futuro, predecir, profetizar, ¿no? Aquí sí entra el matiz predictivo y escatológico. En el uso bíblico lo podemos ver como ejemplo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia venidera, ¿no? En Juan capítulo 11 versículo 51, Caifás profetizando sin saberlo que Jesús debía morir por la nación. De estas tres acepciones, de las tres, la primera es proclamar una revelación inspirada, profetizar, ¿no? Exponer, es explicar, ¿no? La idea de servir como intérprete de la voluntad o propósito divino, es la que el apóstol Pablo está usando en este capítulo 11 de 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 5, ¿no? La idea de que la mujer lo que estaba haciendo, pero toda mujer que ora profetiza, cuando dice profetiza, está exponiendo la palabra de Dios, está enseñando, ¿ya? Dejamos en claro eso. Yo sé que toma tiempo esto, es necesario, y hay que tomarse tiempo, ¿no? Porque si no, vamos a entender más la escritura como se nos dé la gana, o como se le dé la gana al pastorazo que nos enseñe, en ese sentido. Eh, Vamos ahora, entendiendo ya hemos entendido que el apóstol Pablo te dice que todo varón cuando ore o profetice, enseñar o orar en público en la iglesia, con la cabeza cubierta, porque el contexto aquí de 1 Corintios 11 en adelante, del 11 al 14 más o menos, se está hablando de el orden en la iglesia, de cómo debe andarse dentro de las reuniones, las asambleas de las iglesias, ¿no? Y por tanto está dando un principio el apóstol Pablo. Cuando el varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, ¿no? Aquí hay un principio que puede ser cultural, ¿verdad? Pero también hay razones que el apóstol Pablo da sobre la idea de la ley. Pero la parte cultural es el pelo, por ejemplo. Hay épocas en las que el hombre ha tenido el pelo largo y eso no ha sido una afrenta para él, ¿no? De hecho, vemos los judíos de nuestra época que usan el pelo largo y no es afrenta para ellos, ¿verdad? Y ellos, no hay algo en la ley que le diga que el pelo largo es una afrenta, sino que hay un término cultural ahí, ¿no? Hay un aspecto cultural que el apóstol Pablo lo está usando. En nuestro día habría que ver cuál es la imagen cultural que hace ver que el esposo es el representante de la esposa legal, por tanto servidor de, no es señor. Quitémonos de nuestra mente la idea de jerarquía, ¿verdad? Ahí hay que analizar, ver cómo se aplicaría ese principio, cómo se podría mostrar ese principio, ¿no? Al respecto. Pero no habla acerca o sea, no es necesario enfocarse en el tema del cabello, ¿no? Sino la forma de cómo ilustramos esto ante el Señor y ante el mundo, de que el hombre es el responsable, tal como el principio que hemos estudiado, de su esposa y de su hija, ¿verdad? Que no está casada.
¿no? Que no tiene marido, en ese sentido. No señor de su esposa ni de su hija, sino responsable de él es responsable y se debe preocupar por el bienestar de su mujer ante Dios, en ese sentido, ¿no? Debemos interpretarlo de esa manera. Lo cual no quita que la mujer no pueda profetizar, o sea, que no pueda enseñar, porque el apóstol Pablo está diciendo cómo debe hacerlo, no le está prohibiendo aquí, ¿ya? ¿Se entiende? Espero que se entienda. Y una de las prácticas que había en la iglesia en Corinto, que es una práctica que vemos que es buena, es la de orar en público. Y es que la iglesia cuando se reúne, la asamblea de un gobierno, cuando se reúne, está el Señor presente. Por tanto, una imagen importante o, o un elemento importante de esa asamblea de gobierno es que se ora al Señor, porque el Señor está presente y por tanto que se le dé, se hable con Él, ¿verdad? Y se le entregue las necesidades, ¿verdad? De la iglesia y las oraciones y las peticiones y los ruegos al Señor en público. Y eso lo podían hacer las mujeres también, así como también podían enseñar y exponer la palabra de Dios. Esto está claro aquí, está clarísimo, o sea, objetivo. Yo no estoy inventándome nada. Ahí está, versículos 3 y 4. 4 y 5. La mujer puede y debe, si tiene el don y el llamado o algo que decir, debe orar y profetizar. ¿Se entiende? Ya el resto, cuando empieza ahí con el versículo 6, que dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Ya? En aquel tiempo estaba este elemento, digamos, este elemento cultural. Hoy en día está más complicado, no se ve claramente que culturalmente sea vergonzoso. Así que hay que analizar el elemento cultural acá, ¿no? La señal debe prevalecer, pero el elemento que se usa como señal, ahí ya puede variar, ¿no? Dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, ¿no? Y el varón se le dio la responsabilidad de cuidar a la mujer, ¿no? En ese sentido. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, de una autoridad, ¿no? Pero la autoridad como cabeza. ¿Mm? Entendiendo lo que habíamos dicho anteriormente, por favor, no piense en jerarquía por causa de los ángeles. Pero en el Señor, dice el apóstol Pablo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Aquí está negando la jerarquía, si acaso. No, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, ¿no? En ese sentido. Y pregunta en el versículo 13. Juzgad vosotros mismos, hermano. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Podría también preguntar, ¿es propio que la mujer profetice a Dios, profetice a la iglesia, perdón, o en la iglesia profetice sin cubrirse la cabeza? Podría también preguntar, porque ha dicho las dos cosas al principio. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Esto es un aspecto cultural, nuevamente, ¿no? Porque en otras sociedades, ya hablamos ya de los judíos se dejan, los judíos como religiosos, no los judíos étnicos, sino religiosos, se dejan el cabello bien largo, ¿no? En ese sentido. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Ya? No debemos contender al respecto, pero sí debe haber una señal de la cabeza, entendiendo como ya hemos definido lo que es la cabeza. Vamos al capítulo 14 ahora, entonces, a aplicar el capítulo 14 en la parte donde aparecen estos dos versículos que, si interpretamos estos dos versículos mal, estaríamos diciendo que el apóstol Pablo se está contradiciendo con lo que ya hemos dicho, ¿ya? Con lo que hemos interpretado en el capítulo 11. ¿Mm? Versículo 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos al caso. Si uno toma este texto, así, traducido al español, tal cual como está, ¿no? Si uno toma este texto, lo lee, llega a la conclusión
evidente, es claro, que la mujer tiene que callar en la congregación, cuando se reúne en la asamblea, ¿verdad? La iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Así que se mantengan calladas, no hablen, nada, es indecoroso. Muy bien, oh, qué ordinario. Habló la mujer, mira, si lo tomamos fuera de todo el contexto y nos quedamos con esto solamente, un versículo fuera de contexto, ¿verdad? Podríamos llegar a la conclusión, ah, sí, supongamos que se quemó la biblioteca y no hay otros registros escriturales en el momento, ¿no? Y quedó solamente estos versículos. Y lo tomo, llego a la conclusión que la mujer se debe callar en la congregación, ¿no? En la asamblea, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pregunten en casa. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación, así que cállense. No puede hablar. La mujer cuando entra en la congregación, mejor que ni salude, ¿no? Si lo encontramos el texto así fuera de contexto, podríamos llegar a esa conclusión. Ahora, Dios nuestro Señor en su providencia preservó su palabra y nos ha llegado todo el consejo que Él ha determinado en su providencia entregarnos. Y ya hemos leído el capítulo 11 y sabemos que la mujer profetiza, enseña en la iglesia, ora en la iglesia, habla en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo se esté contradiciendo? No se está contradiciendo. El apóstol Pablo está tratando un problema importante en la iglesia de Corinto. Era un problema de desorden total. Venían los corintos que se convertían, los paganos, ¿verdad? Venían de unos cultos que eran extáticos, que eran cultos que eran de éxtasis, era la palabra que quería buscar, de irrupciones, de lo que pasa en las supuestas iglesias que, no iba a decir pentecostal, pero no quiero meter a los pentecostales en esto, pero las iglesias donde supuestamente aparece alguien y lo toma un espíritu, con E minúscula, un espíritu, y empieza a balbucear, a romper y a gritar, y el otro allá, y ahí empiezan ahí, algo así pasaba en la iglesia, estaba pasando. Porque los que se convertían en corintios tenían esas experiencias en los cultos anteriores, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres que tenían gran prominencia en estos cultos mistéricos en los tiempos de Pablo, ¿no? Porque las sacerdotisas en esos tiempos tenían una importancia preponderante y prácticamente lideraban algunos cultos, ¿no? Y tenían esta costumbre. Y muchas pensaron que, ya, antes lo hacía para los dioses paganos, para las mentiras, ahora lo voy a hacer para el Señor. Y hacían todo este escándalo, ¿no? Y por tanto, el apóstol le está aplicando un orden en la congregación de lo que estaba pasando. Fijémonos lo que dice eh, este autor. Tengo este librito que se llama, este autor se llama Craig Kinner. Craig Kinner. Es un comentario del contexto cultural de la Biblia, del Nuevo Testamento, con respecto a este pasaje. Dice lo siguiente. eh, él interpreta de esta manera este pasaje. Él dice que hay interrupciones en las conferencias o en las mismas profecías. Cuando se ponía un hermano a profetizar, o una hermana, ya sabemos que habían hermanas que profetizaban, cuando se ponía a profetizar uno de los hermanos, de repente aparecía, oh, yo tengo una palabra, y uy, el Señor me tocó, y gritaban, y quedaba el escándalo. Esa es como la idea que está tratando de transmitir Craig Kinner en este pasaje, ¿no? Podemos sacar ciertas cosas, ciertos elementos interesantes de ese comentario. Dice lo siguiente: mientras trata el tema del orden en la iglesia, Pablo brevemente se aparta del tema acerca del contraste de la profecía y las lenguas y las reglas respecto a ellas para tratar sobre las interrupciones de parte de algunas mujeres que tenían lugar durante los periodos de enseñanza en los cultos de la iglesia. A menos que Pablo cambie el tema del silencio universal de las mujeres, versículo 34, a, a hacer preguntas, versículo 35, y de
regreso al silencio universal, versículo 35, la parte B, tiene la parte A y la parte B, su declaración general respecto al silencio de las mujeres en la iglesia trata solo de una cuestión específica del cuestionamiento de ellas al versículo 34a, el 34a que dice lo siguiente, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, esa es la parte A, ¿ya? Eh, el, aus- el asunto aquí es su debilidad en el conocimiento de la escritura, no porque sean mujeres, sino porque de repente interrumpían, y como estaban acostumbradas a tener preponderancia, liderazgo, puede ser, estoy tratando de interpretar lo que dice Craig acá, puede ser que ellas interrumpían y cortaban, ¿no? La argumentación de los profetas, los hermanos que profetizaban, las hermanas que profetizaban, y tenían esa muy mala costumbre, indecorosa. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con un hermano o una hermana que está el hermano enseñando, exponiendo un texto o una idea, un hilo argumentativo un poco complicado que se necesita tomar atención, interrumpe, que cita acá, que dice acá, que lo otro, pero solamente para destacar. Quizás puede haber sido eso lo que estaba pasando en Corintio y que era algo que quería el apóstol Pablo corregir en ese sentido. Miren, yo he hecho una traducción de estos pasajes basada en mis interpretaciones, ¿no? Una traducción interpretativa, tiene palabras que no están en el griego, pero que está tratando de darle la interpretación que le estoy dando a este texto. Dice que las mujeres que las mujeres de ustedes guarden silencio en las asambleas del pacto durante el juicio o la exposición de las profecías. Podría involucrar a una mujer, porque no les ha sido delegada el dominio de hablar, interrogando, juzgando autoritativamente, así como que, ay, esto es calmado, vamos con orden, sino que deben estar bajo orden, un orden que habíamos dicho funcional, tal como lo establece la ley. Y si desean ser instruidas en algún asunto debatido, que sea candente, ¿verdad? Que interroguen a sus propios esposos en el dominio de su hogar, porque es una subversión vergonzosa del orden que una mujer hable, en el sentido de estar juzgando, debatiendo y elevando el tono, en la asamblea. Eso se puede hacer primero, hágalo en casa, con su esposo, ¿no? Y después se puede ir buscando soluciones, se puede ir buscando correcciones o entendimiento mejor del tema, ¿ya? Fijémonos que el versículo 34 que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Obviamente que no puede estar en contradicción de lo que el apóstol Pablo dice en en 1 Corintios capítulo 11 que hemos leído, que hay mujeres que oran y profetizan en la asamblea, en la congregación. Habría una contradicción evidente aquí y bueno, eso ya estaría mostrando que el apóstol Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo porque en Dios no hay contradicción lógica, ¿no? Y sería una contradicción grosera esto. Por tanto, es evidente que aquí ahí está pasando algo, ¿no? Fijémonos que el apóstol Pablo escribe a la congregación en Corinto, una ciudad del Imperio Romano infestada de cultos mistéricos. En religiones paganas como el culto a Dionisio o el oráculo de Delfos, el frenesí extático y el liderazgo de mujeres profetizas que subvertían el orden familiar eran la norma, ¿no? Los corintios, recordemos que formas de cultos también que se hacían en esos lugares eran una forma de adorar, era tener relaciones con las sacerdotisas y tener sexo con la... Era una forma de adoración en esos días. Los corintios, recién salidos del paganismo, estaban introduciendo esta mentalidad caótica y niveladora en el culto cristiano. O sea, todos hablando, todos al mismo tiempo, todo el caos ahí, que es más o menos lo que pasa en algunos cultos que se relacionan con los pentecostales. No quiero decir que los pentecostales sean así, no. Que se relacionan con los pentecostales o con los de la prosperidad, ¿verdad? Con Cash Luna y todo esto que empiezan ahí a balbucear, ¿no? Algo muy parecido pasaba. Entonces, ese impulso que estaba ahí podría ser a lo que el apóstol Pablo quiere corregir. ¿Por qué decimos que podría ser y no meramente que la mujer calle y no hable? Porque sí.
aceptar la interpretación de que la mujer calle y no hable en la congregación porque es indecoroso, sería aceptar una contradicción en las escrituras. Y nosotros debemos siempre asumir que en las escrituras no hay contradicción en nuestra interpretación, en el exégeta, en el intérprete, en el lector está la contradicción, no en la escritura, ¿verdad? Porque es infalible, aceptamos que ha sido inspirada por Dios y a Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios ilógico en ese sentido, ¿no? Entonces, es un error exegético aislar el capítulo 14 del 11. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 y 5, Pablo regula cómo las mujeres oran y profetizan en público, con la cabeza cubierta, como hemos dicho, reconociendo la autoridad actual, que no es jerárquica, que es de servicio, que es de amor. Por ende, el mandato de callar en el capítulo 14, versículo 34, no puede ser una prohibición de hablar, sino de el apóstol Pablo dijo, oye, está quedando la embarrada, callen las mujeres, pues no hagan esto, no, cuando alguien esté profetizando, puede ser hombre o mujer, no vengan a interrumpir, no vengan con esas cosas raras, en ese sentido, ¿no? Y, por tanto, esto se puede entender mejor con el contexto inmediato de 1 Corintios capítulo 14, ¿no? Que es el orden en la profecía. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y puede haber una mujer o dos mujeres cuando hablen. Los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen, examinen, es la idea, ¿no? Y por tanto, en ese proceso se exige silencio, escucha, porque se está hablando, se está exponiendo la palabra de Dios, se está en la feria, ¿no? Hay que poner orden. Y es eso lo que está llamando el apóstol Pablo, no a que la mujer calle que no puede hablar. Sí, habría una contradicción ahí en ese sentido. De modo que este texto o este pasaje no puede ser usado para fundamentar la idea de que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede profetizar, que la mujer no puede ser pastora, no puede ser maestra en la iglesia. No se puede usar este texto para ello. No. ¿No? Fundamentado o sea, también entendiendo todos los argumentos anteriores sobre los casos de lo que es el ministerio del pastorado, del maestro, del obispo, del diácono, que son servicios, no son jerarquías. Por tanto, una mujer que sea pastora o obispa no tiene poder, no puede ejercer dominio sobre su prójimo, sobre los varones. Lo mismo los varones que son pastores o obispos o diáconos, no pueden ejercer dominio sobre los hermanos. No es que el cargo te permita ejercer dominio, ¿no? Y no se puede en ese sentido, ¿no? Lejos del versículo 35, veamos el versículo 35, ya estamos acabando acá. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Lejos de estar prohibiéndole hablar, la idea es que no conviertan la iglesia en una feria. No, pero es que acá, pero es que no, pero es que, que hablan barra. No, que hablen en orden. Recordemos que el apóstol Pablo estaba llamando al orden en la iglesia. Ese es el contexto, llamar al orden en la iglesia. Ya lo habíamos demostrado en los versículos cuando dice el apóstol Pablo, dice, eh, asimismo los profetas hablen dos o tres en orden, no al mismo tiempo. Y los demás luego juzguen, que es más o menos lo que pasaba en la sinagoga. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, e incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando se reunían en una sinagoga, primero él hablaba y las personas, los demás, los fariseos, lo escuchaban atentamente? Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. No que se genere una fe, ¿no? No, que lo escuchen atentamente y luego lo juzguen, ¿verdad? Pero si una mujer está con su esposo, que tenga la deferencia que su esposo hable. Esa es la idea. ¿Para qué va a hablar ella? Le diga al esposo, oye, esposo, tengo esta pregunta. ¿Podría preguntar por mí? Como mi representante. Pero no es que sea inferior, ¿verdad? Y no es que no pueda enseñar y no pueda hablar. Tener una deferencia, siempre una señal de que tengo aquí a mi esposo, a mi marido, es mi cabeza, entendiendo por cabeza no jerarquía, no poder, sino mi representante, ¿no? Que Dios tiene a Cristo como su representante, ¿no? Cuando Él vino en este mundo, ¿no? Y eso no lo hacía a Dios inferior.
Eh, Cristo tiene representantes de los apóstoles, y eso no hace a Cristo inferior a los apóstoles. Estoy tratando de hacer como analogía para que se entienda. Aquí no pensemos en términos jerárquicos, pensemos en términos de lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que aquí no hay uno primero del otro, o sea, uno no está por encima del otro. ¿Ya? Y fíjense ahí, cada hombre, aquí volviendo a 1 Corintios 11, cada hombre tiene por cabeza a Cristo, no a un pastor o a otro hombre. Cuidado con ello ahí, ¿ah? Cuidado con ello, porque yo no me he encontrado con no pocos supuestos reformados que dicen que la cabeza de una iglesia local es el pastor. Vaya disparate, o sea, de ahí que se digan reformados, me parece un disparate que se diga reformado en ese sentido. Bueno, creo que con esto he dado un poco de luz al respecto de este pasaje y que no hay argumento alguno, ya llevamos 1 hora 11 minutos, así que no quiero ahondar más, no hay argumento alguno para sostener lo que tradicionalmente se sostiene. Primero, que la mujer no puede hablar en la congregación. Ya hemos demostrado que no es cierto, no puede ser cierto, ¿no? Porque aceptar esa premisa es aceptar que hay contradicción en las escrituras. Eh, Eso es una señal obvia de que la interpretación está errada, ¿ya? Lo segundo que hemos aprendido, que no hay jerarquía, que hemos acumulado este conocimiento con los estudios anteriores que hemos llevado a cabo. No hay jerarquía alguna, lo hemos demostrado, Jesucristo lo establece, el apóstol Pablo también lo ha afirmado, y hemos demostrado que la mujer puede y debe, si tiene el don, de profetizar, de exponer las escrituras. ¿No? Al menos hemos demostrado que la mujer puede ser maestra en la iglesia. ¿Mm? Y por último, hemos demostrado que no hay ningún impedimento de que la mujer pueda ser pastora, diácona o obispo, que son tres servicios que tienen equivalencia, si queremos verlo en términos jerárquicos, equivalencia jerárquica. Un obispo no es superior a un diácono, no es que está obispo y abajo está el diácono, y entre medio está pastor. No, esa es una visión falsa de las escrituras y de la iglesia. Eso es una invención, otra cosa que hemos aprendido, de un tal falso que se presentó falsamente y por tanto es un falsificador, Dionisio Areopagita, un pseudo Dionisio Areopagita, del cual la iglesia tomó el concepto de jerarquía, creyéndole un farsante, porque eso es, un farsante, aquel que escribió esos libros. Y por tanto no debemos tomar nada de él, porque es un farsante. Como que yo escribo una carta no sé, de Rusduni y me haga pasar por él y diga, no, aquí Rusduni decía que, todo lo que dice Yusef es correcto. Es una falsedad total, ¿no? O que otro se haya puesto el nombre de las cartas, una carta supuestamente escrita por el apóstol Pedro para introducir una enseñanza libre, que varios lo intentaron hacer, hay varias cartas falsas del apóstol Pedro, ¿no? O evangelios falsos también de los gnósticos escritos, ¿no? Por supuesto, supuestamente por otros apóstoles. Son farsantes, son falseadores. Y la iglesia, sobre todo la iglesia medieval, se compró el hecho de que este falso Dionisio, entre ellos, eh, bueno, fue el Tomás de Aquino, también creo que Martín Lutero, se cayeron en la trampa creyendo que era Dionisio verdaderamente. Y no, era un farsante. Y es de él que la iglesia sacó el concepto de jerarquía, de una cadena del ser. Él es el que introdujo la visión griega en el pensamiento cristiano y en la teología cristiana. Y con ese pensamiento griego hemos interpretado las escrituras de manera torcida. Por eso que, te digo, volvamos a la escritura, que aquellos que nos contradicen, que apelen a sus obispazos, a los que les conceden jerarquía, ¿no? Que apelen a sus estructuras, que apelen a sus denominaciones, que apelen a sus corporaciones. Nosotros apelamos a las escrituras. Nosotros sí somos verdaderamente reformados. Nosotros sí somos cristianos fieles a la escritura. Sí creemos al lema solo la escritura y nada más que la escritura. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga. Chao, chao, bendiciones.